La alianza debe tener al menos dos partes, y es el tema más o menos que nosotros hemos venido tratando durante estas 3 semanas, de cómo Dios ha insistido muchísimo en querer hacer alianza con nosotros. Primero, hace 3 semanas, alianza con Noé, y nos regalaba el arco iris como un sello de ese deseo de querer hacer alianza. La semana antepasada, la alianza en Abraham y su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. La semana pasada, la alianza con Moisés y el entregarle los mandamientos para que tengamos vida en sus mandamientos. Sin embargo, hoy nos topamos con un episodio tristísimo, porque ya no ve la primera lectura el énfasis que tiene Dios para hacer alianza con nosotros, sino la respuesta de nosotros a ese énfasis. ¿Y cuál es nuestra actitud frente al deseo de Dios de hacer alianza? Lo acabamos de escuchar. Un pueblo que frente a Dios, que quiere tener una relación con nosotros, el pueblo se vuelve con prácticas paganas, infidelidades, y además dice que envía a los profetas y no le ponen atención, se burlan de alguna manera de las profecías que el Señor hace a través, el mensaje que Dios hace a través de los profetas. Digámoslo en 2 platos, hoy la liturgia nos presenta la ruptura de la alianza. ¿Cómo se llama en teología moral ruptura de la alianza? Ya hay que llamarle pecado, ese es el nombre, el pecado. Entonces, el pecado que agarra para cada uno de nosotros diferentes rostros. El mismo evangelio que acabamos de escuchar menciona como 3 formas de ver el pecado. Lo ve como una serpiente, lo ve como un rechazo, dice, es rechazar a Dios. San Agustín dice que es darle la espalda a Dios. Y lo ve como vivir en la oscuridad, es decir, esconderse porque la luz hace ver las malas obras que tenemos. ¿Cómo nosotros entonces podemos volver a la alianza? La pregunta sería, ¿cómo nosotros podemos entonces abandonar el pecado? Yo quiero proponerles 4 cosas. 4 cosas que estoy siguiendo al Padre Canta la Mesa y que nos puede ayudar en la lucha con el pecado. La primera entonces es reconocer el pecado. Parece obvio, pero no es tan sencillo. Estamos en un contexto donde el mundo no quiere saber de pecado. Ya no se habla de pecado, incluso hasta se utiliza las tendencias pecaminosas para burlarse y para atraer en sus publicidades. Ya no le teme al pecado. Y hoy no se habla de pecado, sino se habla, allá es su cuerpo, allá son sus preferencias, allá son sus costumbres, nadie tiene que meterse conmigo. Y entonces reconocer el pecado, dicen los alcohólicos, que reconocer que yo soy alcohólico es la mitad del problema resuelto, pero nosotros no nos gusta decir, yo tengo un problema con la dependencia, yo tengo un problema con el chisme, yo tengo un problema con tengo un problema con la pornografía, tengo un problema con el licor. Entonces no hay una tendencia, digámoslo así, a reconocer el pecado. Pensé yo en esta imagen que pongo acá, le ponemos el circulito para ayudarles un poco. Ahí atrás, no sé si lo logran ver, hay una serpiente, una culebra. ¿Por qué? Porque la culebra oculta es parte de la técnica que hace el diablo. Aquí hay un zapato donde ya se ve más. Imagínense ustedes ahí en el jardín, se quitan los zapatos, estiran las patas, iba a decir, bueno, estiran los pies, y se van a poner un zapato muy bien y se meten el otro y sienten aguadito, así aguadito, ¿verdad? Algunos hasta se les hizo así escalofríos, yo sé, ¿verdad? Bueno, una serpiente, esta también es una serpiente, obviamente. La pregunta, a ver, tan serpiente es una como la otra, pero entre estas dos, ¿cuál es más peligrosa? La del zapato. Pero padre, ¿cómo? Es que la del zapato tiene mayor veneno. No, la del zapato es peligrosa porque está oculta. Es la técnica del diablo, ocultar.
Por eso se oculta el mal examen que yo tuve en el colegio, por eso se oculta las llamadas telefónicas, por eso se oculta el teléfono y se le pone bloqueo, se oculta porque queremos que las cosas se mantengan ocultas, que nadie las vea. La lectura que hacía referencia el Evangelio, donde Moisés dice que levantó la serpiente. Recuerden, en el desierto había muerto mucha gente por picadura de serpiente. Entonces el Señor le mandó a Moisés a que agarrara un estandarte y levantara la serpiente. Eso es un signo de decir, el vencimiento del pecado consiste cuando la serpiente se muestra. Ya después vamos a entender que es la cruz de Cristo donde muestra la victoria sobre el pecado. Entonces, ocultar es peligroso siempre. El pecado es peligroso cuando se oculta. La medicina popular dice que ninguna herida tapada se cura del todo. Pues en algún momento tiene que mantenerse tapada, pero ya luego hay que le entre aire a la herida. Reconocer el pecado. Yo tengo 16 años de confesar. Y yo, de verdad, yo insisto mucho en esto, yo siempre creo que la gente le da miedo reconocer su pecado, le da miedo ponerle nombre al pecado que tiene. Hacen un vuelterío para decir un pecado y en el vuelterío mencionan a la suegra, al yerno, la nuera, al vecino. Ahí, listo. Y no digo que tal vez estos hermanos tengan culpa o responsabilidad sobre algunas cosas de mi pecado, ¿no? Seguro que tal vez sí, algunas actitudes, pero hay que reconocer el pecado, reconocer. Si yo no reconozco el pecado, pues no voy a reconocer la solución al pecado. La segunda cosa es el arrepentimiento de los pecados. Aquí es un poco complicado esto. Es uno de los pasos que nosotros vemos en los ejercicios en los pasos de la confesión. El dolor de los pecados no siempre llega a nuestra vida. Hay gente, hay hermanos y hay momentos donde uno no se arrepiente del pecado que ha hecho. No llega el dolor al alma y no llega por muchos motivos, pero uno es porque entre el acto y las consecuencias del acto hay mucho tiempo y a veces ni se ven. Digamos, si la cocina está caliente y yo pongo la mano, la consecuencia de haber puesto la mano la siento inmediatamente, por eso quito la mano. Pero hay consecuencias que no es que no se van a dar, sino es que yo no las veo en el momento, hasta que llegue el momento del juicio final. La persona que robó dice, qué bueno, nadie se dio cuenta. Y la que está robando dice, nadie se da cuenta. La consecuencia de ese robo que estás haciendo la vas a tener en el momento de tu juicio final. Por eso, una cosa que hacen de la lógica de la psicología es, por ejemplo, con la venta de cigarros. Ahora, en Costa Rica y en algunos otros países, para vender cigarro, las cajetillas de cigarro tienen que tener las fotos de pulmones con cáncer, para que haya una relación lógica entre la acción y la consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Eso lo muestra en la cruz, porque la consecuencia del pecado es la muerte eterna. Yo estoy convencido, como sacerdote, que nuestras predicaciones no deben ir en la línea del miedo. Muy pocas veces me oirán, o espero que así me alcance la muerte, predicando sobre miedo del infierno. Pero eso tiene un defecto, esa predicación tiene un defecto, y es que en las mentes y en los corazones de los hermanos puede crear la sensación que no existe esa realidad del infierno. Y sí. Y hay que ver las descripciones, visiones de los santos sobre el infierno. Esa es la consecuencia, la muerte eterna, la eternidad de la condena. Por eso debe haber arrepentimiento, dolor, porque mi pecado, la consecuencia se vuelve visible en la muerte de Cristo en la cruz. Hay gente que no se arrepiente nunca. Nunca. Yo veo estas cosas de juicios, asesinos en los juicios con una seriedad, con un rostro ecuánime. Sí, yo maté a esas 10 mujeres y así.
Y me pone a pensar cuando llega la sentencia y el juez dice, y entonces se le encuentra culpable y es cadena perpetua. ¿Y cómo sueltan a llorar? Claro, es que en ese momento se ve la consecuencia de lo que se ha hecho. Blas Pascal, un filósofo, en unos diálogos que tiene con el Señor le dice, bueno, Blas Pascal escucha que una voz que le dice esto que pongo allí. ¿Quieres costarme siempre mi sangre? Le dice, sin que tú derrames una sola lágrima en tu vida. Hay que revisar cómo está nuestro arrepentimiento. Segunda cosa, arrepentimiento. Tercera cosa, romper definitivamente con el pecado. Yo pongo unos emoticones como riéndose, porque si alguien ha tomado en serio su vida espiritual, me dirá, Padre, pero eso lo estoy haciendo yo, eso lo estoy intentando yo. Bueno, hoy quisiera hacer énfasis en esas rupturas con un estilo de pecado que es el pecado voluntarioso, ese pecado que yo patrocino, ese pecado al cual yo le he dicho de alguna manera basta, pero no se lo he dicho definitivamente basta, porque es un pecado del cual no me quiero arrepentir del todo, porque hay algo que me beneficia. San Agustín, que antes de encontrar al Señor a los 33 años, caminó muchísimo, hizo muchos, estuvo por diferentes caminos ideológicos y religiosos. Yo he dicho varias veces aquí que a los 17 años Agustín dejó embarazada a la empleada de la casa. Tenía un poco de problema con el manejo de su sexualidad, con su lujuria. Y cuando se convierte, Agustín reconoce que él a veces rezaba al Señor diciéndole, Señor, concédeme castidad y continencia, pero no inmediatamente, Señor. De verdad hay que reconocer que nosotros, aunque racionalmente hay pecados de los cuales uno dice, yo me tengo que dejar este pecado. Lo que pasa es que ese pecado del cual seguramente usted está diciendo que tengo que dejarlo, le da un beneficio. Le da un beneficio. Y el problema con el beneficio que le da ese pecado es que no queremos perder ese beneficio. Voy a poner un ejemplo, tal vez no debería de ponerlo tan gráficamente, pero bueno, en la libertad de los hijos de Dios lo voy a poner. Cuando durante 10 años con pastoral vocacional acompañé a algunas parejas de novios de novios de iglesia. Y uno de los temas siempre complicados era la parte de la sexualidad. Y entonces, en muchísimos de los casos, estos novios decían, ay, es que queremos hacer un esfuerzo de la castidad y que queremos vivir de acuerdo a Dios. Y yo no digo que eso sea mentira, yo le creo que esos querían. Lo que pasa es que hablando de su vida sexual y de su vida sexualmente activa, querían vivir en castidad, pero no estaban dispuestos a renunciar al placer que le concedía un coito. Y aunque se golpearan el pecho muchas veces diciendo que querían vivir de acuerdo a Dios, en el fondo no querían dejar lo que la vida sexualmente activa le deja, el beneficio que la vida sexualmente activa le deja. Y así pongan el nombre a cualquiera de los pecados. Si no estamos dispuestos a renunciar al beneficio que me da ese pecado, no voy a renunciar del todo al pecado. Por eso a ese beneficio hay que decirle, basta, basta, ya no quiero, no me hace bien porque me hace esclavo. Lo que pasa es que se complica un poquillo más, porque para que ese basta sea sincero, hay que decirle basta a las ocasiones de pecado. El armiño, que es una comadreja carnívora, para cazar a sus presas, su banquete preferido parece que son los conejos, las chuletas gordito, los conejos. Para cazarla le baila. Y el conejo, digamos, cuando se acerca al armiño, busquen en YouTube por si no me creen, se acerca al armiño y el conejillo está allí y entonces el armiño empieza a bailarle, empieza a hacerle un movimiento sexy, así sexy, sexy. Un movimiento sexy.
Y entonces, bueno, también ruedan el zacate y pega un brinco y da. Y entonces el conejo empieza embobado a ver el armiño cómo se va bailando y cómo le baila el movimiento sexy, el movimiento sexy. Y cuando queda ya embobado así, se le tira encima el pescuezo, al cuello normalmente, y lo apresa. Cuando nosotros buscamos ocasiones de pecado, la voluntad por razones psicológicas se va debilitando. ¿No ves que la psicología le dice a usted, no hombre, no desaproveche esta oportunidad, que esta sea la última y nunca más, hágalo ahora, y luego le promete a Dios que ya no más lo va a hacer? Y entonces, porque la psicología le dice que aproveche esta oportunidad. Y entonces la voluntad se va haciendo débil, y se va haciendo débil, y se va haciendo débil. Imagínense al diabético pasando por la pastelería, un diabético esos de azúcar, y entonces pasa por la pastelería y dice, yo soy fuerte, a mí estos pasteles no van a poder sobre mí, porque yo soy fuerte y yo sé que ese pastel me hace daño. Pasa una vez y va a la panadería y a la pastelería y a la confitería y dice, yo soy fuerte, el Espíritu Santo está conmigo, y entonces yo sé que voy a poder con y pasa otra vez. Y en esta que pase y pase, el pastelito le va a empezar un movimiento sexy. El alcohólico, lo mismo. Son mis amigos, ellos si quieren beben, pero yo estoy claro que yo no quiero porque yo soy fuerte, ellos se tomen todo lo que quiero, yo me voy a tomar una gincita para que yo quiero estar con él. Y la pachita, un movimiento sexy, el chiliguaro, para arriba, para abajo. La debilidad, la voluntad se va volviendo débil. Hay que romper con el pecado, hay que decirle basta. Cuarto y final, destruir el cuerpo del pecado. Seguramente hemos visto en las cavernas estas cosas que se llaman estalactitas y estalagmitas. Estalagmitas las de abajo, estalactitas las de arriba. Por la caída del agua, que tiene mucho calcio y muchos sedimentos, el agua cae y se van acumulando y al final se forman estas como colmillos, ¿verdad?, de roca que conocemos normalmente en las cuevas. ¿Qué pasa con esto? El pecado hace lo mismo. Llega a tu vida y deja sedimento. Se va, pero queda sedimento. Y entonces se va formando cada vez más fuerte, más grande ese sedimento que va incomodando la vida y se va instalando, y entonces se va volviendo parte de tu vida. Yo lo digo con el polvo. Si una mesa no se limpia todos los días o muy constantemente, el polvo cae y paulatinamente deja de ser perceptible el polvo en la mesa. Incluso hay un momento en que el polvo se vuelve parte de la mesa. Y seguramente cansado vos de tanto limpiarla, hasta decís, no, ese polvo hasta se ve lindo, hasta le da brillo, como nice. Les pasa lo parecido con el traje del mecánico. Seguramente la primera vez el traje era limpio y se ensució de grasa y seguramente lo lavaron, hicieron un esfuerzo para quitarle la grasa y luego la grasa no se fue quitando del todo y luego costó más y al final se dejaron de hacer los esfuerzos porque de por sí es la ropa de ensuciar y ahí quedó la ropa de ensuciar. Así pasa con el alma, que no rompe con el pecado. Hay que romperlo. Imagínense, ya voy terminando. Imagínense que uno llegue a emergencias con la rodilla esponjada, yo no sé cómo se dice, pero partida en 8. La tibia y peroné en 16, el fémur también, el músculo picado en 4. Usted llega así con la pierna, pegando gritos, y entonces en la sala de emergencia y el médico llega así con esa cosa así y se queda viendo y dice, sí, pónganle una curita. ¿Les parece que una curita va a curar una pierna así? No. Y eso pasa lo mismo. Mi experiencia de confesor es que muchísimos de los que estamos aquí, que somos conscientes del pecado, queremos solucionar pecados tan graves, pecados que ya son instalados, que están instalados en el corazón y la mente con una curita. Y a problemas graves hay que dar soluciones radicales. Estaba viendo una entrevista a uno de los
exorcistas del Vaticano. Y entonces el exorcista decía, es que el diablo, el sacramento que más odia, decía, es la confesión. Y le tiene más miedo a la confesión que al exorcismo. Y entonces el periodista le pregunta, dice, ¿cómo es así? ¿Cómo le va a tener más miedo a la confesión que al exorcismo? Y entonces el padre le dice, es que es muy sencillo. El diablo en el exorcismo sale del cuerpo de la persona. Y entonces lo que buscaba era dañar el cuerpo. Pero en la confesión sale del alma de la persona. Y lo que el diablo quiere al final son almas. Literalmente decía la entrevista, al diablo le pone más nervioso una confesión que un exorcismo. El exorcismo le quita cuerpos, la confesión le quita almas. 4 cosas para luchar contra el pecado. La primera, reconocer mi pecado. La segunda, arrepentirme de mi pecado. La tercera, romper definitivamente con el pecado. Y la cuarta, destruir el cuerpo del pecado. Esa estalagmita, destruirla con el sacramento de la confesión. Siempre, o la mayoría de las veces, me gusta poner una oración y que ustedes la repitan. Yo le he pedido al Señor durante toda la semana que de verdad utilice la palabra de Dios para tocar corazones. Y que si hay hermanos aquí que de verdad deseen romper contra el pecado, con el pecado, pudiera utilizar este momento y que el Espíritu Santo venga en el auxilio de nosotros. Yo quisiera que hoy no la lean, la voy a leer yo solito. Y les voy a decir por qué quisiera que no la leyeran, porque hay cosas allí que le he pedido al Espíritu Santo que lo tomen muy en serio. Y yo no sé si ustedes tienen el deseo de que en su vida se cumpla lo que dice la oración. Y decir algo de lo cual no estoy dispuesto es lo que nos tiene en pecado. Porque muchísimas veces hemos dicho, propongo firmemente no volver a pecar. Pero en el fondo sigo defendiendo el beneficio que me da el pecado. Entonces yo la digo en voz alta. Y si de pronto hay algo de la oración de lo cual ustedes quieren decirle al Espíritu Santo, pues se la dicen en silencio. Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, tú conoces bien mi fragilidad, como también yo la conozco. Por eso me fío solo de tu gracia y de tu fidelidad. Digo que quiero de ahora en adelante abandonar toda satisfacción, toda aparente libertad, toda mala relación, todo resentimiento, todo pecado que me daña, que daña la relación contigo y con nosotros. Señor, quiero vivir de ahora en adelante sin ese pecado. Quiero aceptar la libertad que alcanzaste en la cruz por mí. Por eso digo, basta, basta, basta. Ayúdame, Señor, con tu espíritu, renueva en mí un espíritu firme, mantén en mí un ánimo generoso. Que tu gracia me sostenga, porque solo no puedo. Todo esto te lo pido por la sangre de tu Hijo Jesucristo, que murió por mí para liberarme y que ahora vive resucitado y reina por los siglos de los siglos, así sea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.